hola, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a LinkedIn y perdonadme que os diga, hoy es el último capítulo de nuestra temporada. La Oh. verdad que no sé en qué momento ha pasado tanto tiempo, pero es una cosa triste, se acaba la temporada, pero tenemos otra cosa que nos alegra porque está aquí con nosotros Mauro Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, es un honor cerrar, ¿no? Esta temporada. La verdad, creo que han habido aquí personas que han hablado de cosas muy interesantes y ahora pues, a ver si estamos a la altura. Estoy seguro que sí, porque además, con curiosidad, para todos los que y las que nos escucháis, el récord del programa más escuchado fue con la intervención de Mauro. Que no se diga. Así que, nada, como vimos que os gustó tanto, ¿cómo no vamos a aprovechar los más de 10 años de experiencia que tiene Mauro en el mundo de la agencia? Así que, para quien no te conozca, ¿qué hace un CEO en una agencia y qué te ha traído hasta aquí? Vale, perfecto. Pues bueno, a ver, comentar, como bien decías, que llevo ahora mismo unos 12 años trabajando en esta empresa, en Acceseo, así que la verdad es que creo que he visto un poco por todos las partes buenas y las partes malas que ha pasado. Y bueno, ahora estoy como CEO, ¿vale? Como Chief Operating Officer, que se suele comentar, aunque es un poquito la persona que gestiona las operaciones a nivel teórico, pero en realidad luego hay que adaptarse siempre, ¿no? A lo que más necesita la empresa. Y ahora mismo lo que más estoy haciendo yo es trabajar con la comunicación de puertas para adentro y de puertas para afuera, ¿vale? Siempre pues estando junto al project manager, viendo un poco a los clientes. Y si tuviera que resumirlo en una frase, sería traducir las necesidades con los recursos y que todo el mundo hable el mismo idioma y se entienda. Y Mauro, por entenderlo, ¿qué te ha traído hasta aquí, no? O sea, ¿ha ido tomando eso forma solo? ¿Lo has ido buscando tú? O incluso en el día a día. Ya, pues bueno, en realidad también sabes como cuando no sabes cómo llegas a un sitio, ¿no? Pero bueno, te ha llevado un proceso largo. Al final yo he pasado por muchas fases, por muchos sectores dentro de la misma empresa, ¿vale? Pues cuando empecé éramos muy poquitos, ahora somos más de una veintena. Y al final siempre te acabas especializando en lo que más te gusta. A mí me gusta bastante la comunicación, me gusta bastante, soy una persona muy metódica y sobre todo me gusta resumir, me gusta explicar, me gusta anticiparme. Entonces, pues al final me he especializado un poquito en proteger y adelantarme a los problemas que puedan venir, optimizando un poquito el entendimiento, ¿no? Creo que soy un Ujú. facilitador de entendimiento más que otra cosa. Me ha gustado la explicación. Y vamos a entrar ya en la salsa, ¿no? En mover ya la fruta de tu experiencia. ¿Qué distingue un proyecto que suele salir bien desde el principio? Es decir, ¿qué señal ves tú que dices, vale, este proyecto va a ir bien? Vale. A ver, eh, obviamente un proyecto se puede malograr de muchas maneras, ¿vale? Muchas veces el problema de la mayor mente de proyectos es que hay muchas micro cosas que se han ido sumando, ¿de acuerdo? Entonces es imposible que algo salga perfecto a la primera, siempre hay que tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿vale? Pero yo creo que el mayor problema a la hora de que un proyecto no salga como espera el cliente, ahora me voy a poner en el punto de vista del cliente, ¿de Mm, acuerdo? Porque luego ha salido bien o mal el proyecto a la empresa, ese podría ser otro punto de vista, ¿no? Otro prisma. sí. Pero desde el punto de vista del cliente es si no estaba a la altura de las expectativas que él tenía desde el principio. Y yo creo que es la clave, al menos desde el rol que yo juego, que siempre esté claro qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, a dónde se va a llegar y cuál es el objetivo del proyecto de la forma más explicada posible, la forma más detallada posible. Y yo creo que muchos problemas se resolverían si esto siempre estuviera muy medido desde el inicio, ¿no? Porque creo que hay muchos proyectos o lo he visto muchos, pues en otras empresas, me lo han hecho a mí como cliente, sobre todo en otras empresas que he podido contratar, de que te explican algo por encima y luego había letra pequeña, esto no estaba claro, esto no estaba definido y te Ya. sientes como mal. Ujú. Entonces O yo creo que sea, ahí está la clave. aquí la clave está controlar las expectativas del cliente. Podría ser un Claro, buen sobre todo resumen. igualarlas a las de la Mm, empresa, que el cliente no piense que hay unas expectativas superiores o inferiores, que también ha pasado. Que ha ujú. venido clientes que ha pensado que lo que nos estaba contratando no servía para nada y nosotros hemos dicho, vamos a hacer todo esto. Y ha dicho, ostras, le he subido las expectativas para que esté más ilusionado.
Pero también hay veces que hay que decir, bueno, esto te incluye esto, no va a hacer todo esto. Ten claro lo que estás contratando desde un inicio y en ningún momento te sientas impotente porque querer volver atrás y haber cambiado algo en el contrato, ¿sabes? Yo evito ese sentimiento. Ujú. Y desde el punto de vista de la empresa, Hmm. ¿cuándo crees, qué señal ves así en un primer contacto de que ese proyecto va a ir bien? Vale. A ver, creo que por un lado, o sea, hay algo más técnico y luego hay algo más de feeling, ¿no? Yo como hablo mucho con los clientes desde el inicio, a veces cuando hay feeling, eso no se explica, pero bueno, eso como todo, ¿no? Cuando hablas ya directamente con un cliente y ya ves que habláis el mismo idioma, que os entendéis, que más o menos gestionáis las cosas igual, que sois personas que están en la misma onda, ya sabes que al menos va a ser más fácil entenderse y comunicarse. Pero igualmente, sé que va a salir bien cuando un cliente viene y nos comenta, mi objetivo es este. Es decir, no viene ya con una idea preconcebida de quiero esto porque me han dicho que es lo mejor, tal, sino que se deja asesorar y nos dice, mira, mi objetivo final es conseguir esto. Quiero tener este número de redes sociales, quiero poder vender internacionalmente, quiero... Esto es mi objetivo. Decidme cómo conseguirlo con vuestro trabajo. Y entonces no tengo, me voy a adaptar o sea, voy a escuchar los plazos que me digáis, voy a escuchar las opciones que me digáis, los presupuestos que me digáis y vamos a ver si me encaja y llegamos a un acuerdo. Que venga abierto, ¿vale? Que Ya. no venga ya pensando que es que yo sé que lo que necesito es esto porque lo he leído en un sitio, porque me lo ha dicho alguien, porque a veces no, el cliente piensa que pide algo que igual no es lo que le lleva a su objetivo. Ujú. ¿Sabes? Y ahí a veces hay un cruce de entendimientos que la hiperinformación a veces corrompe un poco. Aquí está también una gran pregunta, ¿no? De por qué suelen separarse expectativa y realidad en los proyectos, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son como las tres causas más habituales? Claro. A ver, siempre creo que la causa principal es no haber tenido predefinido todo explicado. Por ejemplo, me gustan mucho los proyectos que yo trabajo mucho con presupuestos, ¿vale? Soy la persona que suele preparar la mayoría de presupuestos y creo que un presupuesto siempre tiene que tener varias páginas, varias secciones y que ponga qué incluye, qué no incluye. ¿Sabes? Eso es una cosa que creo que ayuda un montón. ¿Cuándo se empezará? Según cuando se firme. ¿Cómo son el organigrama no, el cronograma de plazos? ¿Cómo es el cronograma de tal? Todo eso tiene que estar definido. Entonces, claro, muchas veces el problema es que no está bien definido desde el inicio y creo que eso es fallo de la agencia siempre, porque el cliente no tiene por qué saberlo. O sea, si no Ya. está bien predefinido desde el principio, es culpa nuestra. Lo hemos querido hacer rápido, lo hemos querido, a veces por lo que sea, puede pasar que hay un cliente que te dice, es que necesito el presupuesto mañana porque lo tengo que presentar no sé dónde. Vale, pues ahí se puede llegar a un acuerdo, se puede decir, mira, yo te preparo algo general, pero luego habrá que hacer una hoja con ¿no? Las directrices de, de cómo va a ir el proyecto, ¿no? No Ujú. podemos arrancar Claro. sin saber nada. Y luego, por otro lado, también creo que en muchas ocasiones estos proyectos que nosotros trabajamos siempre son a medio plazo mínimo, ¿vale? O sea, diseñar, Ujú. desarrollar una web o trabajar una estrategia de posicionamiento de marca nos hacen un mes. Entonces, muchas veces el cliente en ese momento tiene mucha predisposición, pero al igual que a nosotros, tiene otras cosas que hacer y se le complica su mes o se le complica sus próximos meses. Y en muchas ocasiones puede pasar que en el momento en el que necesitamos interaccionar con ellos, ya no están tan disponibles y se va ralentizando, porque cuando nos contestan a nosotros, igual es ya una semana que tenemos un lanzamiento, no podemos contestar tanto. Entonces también creo que es muy importante adelantarse un poco a esto y decir, oye, en 2 semanas tendrás disposición de revisarlo. O, mira, vamos a tardar 2 meses en tener el diseño. Puedes ir preparando ya todo esto que te pedimos en la Mm, segunda fase, porque así no te lo pedimos cuando toque. Porque entonces el claro. cliente dirá, uy, yo no tengo nada de esto. Eso iba a ser la otra pregunta, ¿no? De si a mitad de camino vemos que el tiempo, el presupuesto o lo que está Claro. incluido no encajan, ¿cómo planteas esa conversación Claro, es para complicado. Claro, es reencauzar? complicado. Es complicado. A ver, siempre intento que siempre que haya un cambio de presupuestario sea porque ha habido una necesidad nueva que el cliente nos ha transmitido. Para evitar eso,
es muy importante siempre hacer una buena primera intervención con el cliente, es lo que he comentado, averiguar qué necesita. Y luego la experiencia muchas veces ya nos adelanta a, oye, ¿eres consciente que para esto necesitarás esto y en el futuro tendrá un coste adicional, tal? Nosotros ya intentamos adelantarnos, pero puede pasar que el cliente nos diga, mira, es que se nos ha ocurrido internamente que queremos añadir un apartado nuevo, que necesitamos un apartado de tienda, que queremos conectar un poco de algo de inteligencia artificial. Eh, ¿Cuánto puede demorar esto en coste y en plazo? Y entonces al cliente siempre se le ponen facilidades. Mira, es esto. Es que entonces no llegamos a fecha, pues lo podemos hacer en una fase 2. Un trabajo adicional que no esté en el presupuesto en todas las empresas del mundo siempre va a suponer más. Pero yo creo que es ponerle al cliente una facilidad, o sea, y no un muro, ¿sabes? Ponerle un puente, porque si el cliente ve el muro se agobia, porque él no tiene por qué saber cómo de difícil es algo, porque él no es experto en tecnología, igual que yo no soy experto vendiendo lo que venda. Entonces, lo Ujú. importante es siempre, desde la tranquilidad, decirle, se puede hacer todo, hay soluciones, y plantearle, si lo quieres todo de golpe, este es el plazo. Si lo necesitas para una feria, esto te lo hacemos después. Si tienes problemas a la hora de poder explicárselo al superior que tenga que tal, lo explicamos nosotros. Y ponerte a su lado, ¿no? Porque seguramente el cliente también le molesta a él mismo tener que alargar el proyecto por una decisión suya o de su empresa. Claro, aquí un tema importante y que yo creo que a veces se nos olvida mucho, es que muchas veces para mantener una buena relación con el cliente, muchas veces no, el 100% de las veces, no se nos tiene que olvidar que nosotros somos una agencia, pero somos una parte más del equipo. Y Claro. él tiene que sentir que estamos remando todos al mismo sitio. Si empieza a notar que somos una agencia, malo, malo. Si se empieza a notar solo o que le intentas estirar el chicle por aquí o por allá, creo que es un error. Claro. A ver, al final, obviamente, siempre va a ser una comunicación menos directa que si Mm, formásemos parte de su empresa, porque al final obvio. nos definimos como el departamento técnico de las empresas que no pueden tener, o el departamento Ujú, de marketing de empresas que no lo pueden tener, pero obviamente no estamos dentro. Entonces, mm, vuelvo a decir que yo creo que el ser ordenado y el anticiparse es la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, decirle a un cliente, mira, tu proyecto está avanzando bien, no, ¿podemos tenerlo antes? No. Pero sí que te puedo decir que va bien, que no está habiendo problemas y que tal fecha haremos esta reunión. Entonces, al final, porque también hay que mirar por la parte de dentro. O sea, vuelvo a decir, me estoy enfocando mucho al cliente, pero lo mismo, tengo muchos compañeros que necesitan que se les dé un trabajo ordenado, ¿no? Creo que creo que todo el mundo conoce casos de empresas que son un poco, va viniendo el trabajo como toca y no están ordenadas, y también yo no trabajo esa parte en concreto, pero estoy muy ligada a esta parte, porque yo no le puedo decir al cliente nunca nada que no esté verificado por el project manager, a nivel interno. Yo no puedo vender a mi empresa diciendo, es que le he dicho al cliente que estará el día 12 y a mí me digan, ¿y con qué derecho le dices esto? ¿Sabes? No, no, Entonces, desde siempre el luego. proceso siempre tiene que ser, el cliente necesita algo, lo veo con el equipo, buscamos la mejor solución para conseguirlo y se le explica. Entonces, siempre Va- tienes que volver a tu campo y volver, siempre es un muelle. vale. Y hemos tenido este pequeño percance, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo un problema pasa a ser una crisis con un cliente? Claro. ¿Qué dices? Uy, 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 que aquí ya... A ver, aquí siempre van a haber, para empezar, crisis, ¿vale? Hay que definirlo bien porque no siempre, hay crisis que son graves y hay crisis que no son graves y hay que evitar que pasen a ser una crisis grave, ¿no? Entonces, al final, aquí juega mucho la parte empática. Desde un email un poco tenso, ¿no? Una llamada de preocupación, un malentendido con el presupuesto, algo que pueda rebajar un poco la confianza que tiene el cliente contigo. Para mí eso ya es una crisis, pero luego hay que ver el nivel, ¿vale? Creo que cuando el cliente muestra te argumenta alguna insatisfacción que ves que ese argumento es correcto, es cuando es una crisis, ¿no? Porque si el cliente dice, mira, es que veo que no hay avances. Igual habéis avanzado muchísimo internamente, pero si él no ve que no hay avances,
es una crisis porque no lo está viendo. Otra cosa es que tú le explicaras todos los avances y él dijera, no veo avances. Bueno, pues aquí ya nosotros estamos haciendo bien el trabajo, pero si él no las ve, él no se le está explicando y tal, eso ya puede ser una crisis. O un cliente que no esté contento, un email. Todo eso es como la semilla que puede generar un problema. A mí me gusta mucho en Los Simpsons. hay un capítulo que hay una crisis, no me acuerdo muy bien qué pasa, y creo que es Homer el que dice, no, sí, le dice Lisa, ¿sabes que los japoneses utilizan la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad? Y Homer dice, sí, crisis-tunidad. Me encanta el concepto de crisis-tunidad, ¿vale? Yo lo utilizo un montón trabajando, porque hay crisis y hay crisis-tunidades. Entonces, claro, a veces una crisis puede ser el momento de decir, vale, si resolvemos esto súper bien o súper ágil o le damos una vía alternativa o tal, ese cliente va a confiar siempre en nosotros porque va a decir, ostras, no estuve solo en la batalla. Entonces, claro, la crisis viene por nuestra culpa. Tenemos que actuar deprisa. El cliente viene, la crisis viene por una culpa ajena. Somos parte de tu equipo, vamos a ponerte una solución. Y ahí yo creo que está el puente, ¿no? De convertir las crisis en oportunidades. Vale, eso ha quedado súper bonito, ¿no? Pero en esas 24 horas primeras Lo donde pasas hay mal. un fuego, ¿vale? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer bajo ningún concepto? Vale. Primero, me gusta mucho esta pregunta porque aquí voy a ser muy directo. Primero, si el cliente está enfadado, no le digas que no tiene razones para enfadarse y déjale hablar, ¿vale? Porque el cliente está Obvio. enfadado. Entonces, lo primero hay que dejar hablar al cliente y decirle, te escucho, ¿vale? Porque a veces puede pasar que el cliente empieza a enfadarse y a decir algo y es como, no, no, perdona, no tienes razón, escucha, es que no lo estás entendiendo bien, es que no es así. Déjale hablar, ¿vale? No corregirlo en caliente, porque una vez se le escucha, otra de las cosas que también creo que no hay que hacer nunca es no validarle sus emociones, que no es lo mismo que asumir la culpa, que a veces puede ser culpa nuestra y a veces puede no ser culpa nuestra y ser culpa del cliente y a veces puede ser culpa de los dos y a veces no es culpa de nadie. Pero buscar culpables es una cosa que se tiene que hacer cuando se ha resuelto el problema. Ya. Entonces, pero hay que validar sus emociones, ¿vale? Lo que sería una especie de preempatía y decir, bueno, decir, ¿no? Es que además tienes que sentirlo así, es como, entiendo por qué lo ves así, yo también estaría enfadado en tu lugar y ahora mismo todas las personas que estamos trabajando en el proyecto nos sentimos igual, ¿vale? Porque entonces ya estamos todos sentados en la misma mesa, ¿vale? Creo que es súper importante. ¿Qué hay que hacer? Hay que también, el cliente normalmente por teléfono no sabe con qué está hablando. Estoy hablando con una persona en pijama en su casa. Estoy hablando con una mesa con 9 personas y con alarmas porque hay un problema. Eso también hay que transmitírselo, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando hay una crisis importante le transmito esto y le digo, mira, tengo ahora mismo a 3 o 4 compañeros que lo han parado todo porque es verdad, ¿sabes? Porque volvemos a la expectativa. Si no fuese verdad, no se lo digas. Ya. Entonces, tengo 3 o 4 compañeros que lo han pagado todo porque queremos hoy resolver esto. Y si hay que acabar a tal hora, acabaremos a tal hora. Pero entendemos la importancia, entendemos que te juegas el pan a que no venda hoy, a que haya tenido un problema el servidor o a que se haya hackeado algo, lo que sea. Digo, entendemos la importancia y estamos todos aquí a tope. Quédate tranquilo, no estás solo. ¿Vale? Luego hay que arreglarlo. Eso ya la gente especializada que me ha dicho, también es muy importante también que me diga, ¿se va a arreglar hoy? Porque si no se va a arreglar hoy, no digas al cliente, hoy lo tienes arreglado. Si a ti el equipo te dice, hoy Ya. vamos a resolverlo, pero seguramente va a durar 2 o 3 días. Hay que comentárselo al cliente. Mira, este problema vamos a tardar 2 o 3 días. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos campañas? ¿Ponemos algo en la web? ¿Quieres que llame yo a alguien? Ponerte de su lado, ¿sabes? Porque hay que decir, el problema es nuestro, no es tuyo. Pero eso es Total. después de que se haya enfadado y que se haya descargado. Ya. Mira, una parte me ha gustado mucho el dejarle hablar porque aparte de que obviamente no hay que corregir en caliente, por Claro, y supuesto, tiene que validar su emoción, tiene que eh, decir que no se y sienta. verbalizarlo, porque cuando acabe de soltarlo todo, ya un poco menos enfadado va a estar, porque es como que ya lo ha soltado. Claro, esto
si hay alguien experto haciendo esto, porque es una persona también muy Mm, empática en la empresa, es Juan. mm. Quiero decirte, al final, para eso, pues es la persona al final máximo referente, ¿no? Y yo creo que, que se aprende mucho viendo cómo una persona que lleva más tiempo que tú y es su rol especializado lo hace. Jolín, es que a veces, vuelvo a decir con la crisis y la oportunidad, es que muchas veces la crisis hay que resolverla, pero a veces esa crisis puede llevar a nuevos caminos. Mira, Porque, y ¿sí? Mauro, perdón, es que te lo voy a preguntar porque es la que viene. ¿Cómo convertir un tropiezo en una Claro, oportunidad real de mejora para el cliente? claro. Si esa crisis ha sido porque no había, no, por ejemplo, yo qué sé, no había espacio suficiente en el servidor, no había recursos suficientes, no había horas suficientes, o igual no es simplemente pagar más. Es que a veces no se estaba trabajando de la manera correcta porque, pues yo qué sé, ¿sabes? En un principio el proyecto estaba enfocado de una manera, etcétera. Cuando se resuelve, hay que hacer un pequeño post-mortem y decir al cliente, esto ha pasado por esto. Para que no vuelva a pasar, lo mejor sería cambiar el servicio. Es que no siempre es un servicio mayor. Es que a veces no parece que es como, es que para que no pase más paga el doble. No, ¿vale? O sea, obviamente si no tienes recursos o algo así, pues a veces hay que verlo, pero muchas veces es que te estamos trabajando este servicio y estoy viendo que tú necesitas este otro. Por ejemplo, si hay una persona que necesita, un cliente que necesita que se actúe deprisa para evitar problemas en el Black Friday, por ejemplo, Ujú. pues igual no necesita simplemente tener un hosting con nosotros, igual necesita ese mes tener una bolsa de horas para que nosotros estemos súper a tope preparándole pues el terreno, ¿no? Claro, la oportunidad es, nosotros no sabíamos, porque es un cliente nuevo, que iba a pasar esto, porque no sabíamos el tráfico, porque el cliente no nos había dicho que era su pico y tal. Vale, el año que viene no nos volverá a pasar. Nuestra oportunidad, decirle al cliente, te llamaré 2 meses antes y haremos todas las reuniones que haga falta para que el Black Friday del año que viene te vaya increíble. Y tú le Claro. llamas en septiembre y le dices, empezamos a prepararlo. Y claro, el cliente dice, wow, ¿sabes? Yo ni me acordaba ya de que venía Black Friday en 2 meses y esta gente está aquí. Ahí es importante ClickUp, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, obviamente hay que tener un gestor de tareas y cosas de estas Sí, porque en 8 meses no te vas a acordar de no, cómo había que hacer total. algo. Y más que en una agencia como que un mes equivale a un año de vida normal. Sí, 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 sí. Y vale, yo creo que hemos abordado bastante todo el tema en general, pero a mí me gustaría que le dejáramos un regalo navideño a todos nuestros oyentes y Vale. nuestras oyentes, que son 3 consejos simples que dejaría pues a toda la gente que nos está escuchando, ya sean clientes o equipos, para alinear expectativas y evitar sustos en sus próximos proyectos o en los proyectos Claro que actuales. sí. Claro que sí. A ver, voy a intentar que también no lleven muchísimo tiempo, porque el tiempo es el oro de todo el Mm, mundo y es el mayor problema que tienen los clientes, las agencias, ¿vale? Entonces, nunca va a ser hablar con el cliente todos los días, porque ni el cliente tiene ganas ni nosotros tampoco. Entonces, yo diría, primero y lo más importante, comunicación proactiva, ¿vale? Es decir, aunque no hayan novedades, da alguna ya. señal de vida. Mm, ¿Vale? Ahora estoy hablando como agencia, ¿no? Entonces si, por ejemplo, en algún momento hay un compañero que está todos los días hablando con ese cliente y yo lo estoy viendo, yo no tengo que interaccionar, pero si de repente pasamos a una fase que son 3 meses de trabajo y el cliente lo sabe, ¿eh? No te esperes a tener 3 meses para decirle ya lo tienes. Entonces, mi consejo es apúntate, es que hasta prográmatelo y decir, mira, estamos avanzando bien, no te preocupes. De aquí a unas 4 semanas ya igual te vamos diciendo algo de hacer una reunión. Y el cliente se desespera menos porque esperar ciego es horrible. ¿Vale? total, Entonces, total. incluso te diría que el primer tip es piensa que siempre el cliente está ciego. Y cuando alguien está ciego Mm, está muy nervioso. ¿Vale? sí, sí, total. Vale, luego, segundo, este va a ser además muy concreto. Y es, yo creo que un presupuesto en el que no pone, que no incluye, no está bien hecho. Bien. Porque hay muchísimas cosas que se pueden dar por hecho, Mm, ¿vale?
Y más cuando viene alguien que no es del mismo sector, porque si te viene una empresa que vende algo tecnológico y trabaja con herramientas y tal, pues genial, pero igual te viene una persona que viene del mundo agricultor o industrial o que es un novicio que acaba de salir o lo que sea, y pues no tiene por qué saber cómo funciona una agencia. Entonces, yo creo que siempre, presupuesto, ¿qué incluye nuestro trabajo? ¿Qué no incluye nuestro trabajo? ¿Vale? Y de repente el cliente diga, ah, ¿no incluye tal? No. ¿Quieres que lo incluya? Sí, no pasa nada. Ahora lo vemos. ¿Vale? Ujú. Porque esto siempre es un problema enorme y muy fácil de resolver. ¿Vale? Y luego yo creo que el último consejo sería que cuando un problema, una crisis, ha llegado ya a un nivel muy alto, yo creo que es muy importante que la comunicación sea lo más live, ¿vale? Lo más directa posible. Y para eso hay que evitar el canal escrito. Y decirle al cliente, mira, te voy a llamar a las 9 y te voy a llamar a la 1. Yo no sé si va a estar hecho porque, y, ¿sabes? Si estuviese por mí, estaría hecho. Pero hay un equipo, hay problemas, tenemos que hablar con tus proveedores, lo que sea. Pero no te preocupes, te voy a Ujú. llamar a las 9 y te voy a llamar a la 1. ¿Vale? Qué importante. No te voy a mandar un Mm. correo, te voy a llamar y mañana te llamaré a las 9 y a la 1 hasta que este problema quede resuelto. Porque el cliente puede estar recogiendo a sus hijos en el colegio y va a mirar el email y lo va a leer diagonal y no va a verlo bien. ¿Vale? Y tú igual estás poniendo una cosa que va todo estupendamente y el cliente no lo va a leer. Y además te voy a dar un tip extra, que esto va más para agencias también, o sea, para protegerse, porque aquí estamos hablando de, siempre hay que ir a Sí, favor sí, del cliente, total. pero si algo me he dado cuenta yo, ya lo dijimos además en el primer programa que hablamos con Juan y tal, recalco, trazabilidad. Muchos clientes también, al final tiene que ver con la comunicación, no van a tener tiempo, como vuelvo a decir, igual están en el coche recogiendo a sus hijos y tal, y no tienen tiempo para dejártelo como tú quieres. Entonces, cogiendo el primer consejo de comunicación proactiva, cuando acabe una llamada, mi consejo, haz un Mm. resumen y mándaselo al cliente. Esto ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Y dile, en la llamada hemos dicho esto, 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 y hemos quedado que tú vas a hacer esto y que nosotros vamos a hacer esto y que hablaremos dentro de 2 semanas. Porque si no, las palabras se las lleva el viento. Sí, 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 sí. Y si el cliente no contesta, yo entiendo que es validación por ausencia, ¿vale? Mm. Pero es muy importante porque en 2 semanas, ¿cómo quedamos? Quedamos así. ¿Sabes? No es que haya maldad en ninguna de las dos partes, pero el cliente puede no haberse acordado porque ha hablado desde el coche y yo puedo no haberme acordado porque me han interrumpido después. ¿Y cómo quedó esto? Pero bueno, esos serían mis 3 consejos, ¿vale? Comunicación proactiva, coge el teléfono cuando todo esté en fuego, ¿vale? Y sobre todo, deja bien claro hasta dónde llega tu trabajo. Sí. Para la Eso expectativa. me ha gustado mucho. Mira, yo te añado, de las que a mí más me ha removido por dentro hoy, el tema de dejar de hablar. Y Deja validar, que hable. validar sus No, emociones. sí, 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 no le digas, no, pero es que eso no lo entendí. No, deja que hable, Claro. deja Porque que exprese todo lo que tenga que expresar. sus Sí, emociones son válidas. Lo que han salido por algo. Igual es un fallo tuyo o igual es un fallo de él. Pero existen. Entonces no las mengues, no las ridiculices. En plan, ¿qué dices? Y esto, no, pues ok, estás sí, enfadado. sí, Vale, total. perdóname. Igual he sido yo que no me he explicado bien. Total, total. Y es lo que tú decías, que no es darle la razón, simplemente es decir, ok, es normal que sientas esto, vamos a ver qué ha pasado. Creo que Pero las sí. antiguas empresas hablan mucho de cliente siempre tiene la razón. Yo Mm. no estoy de acuerdo, pero el cliente siempre tiene unas emociones válidas, ¿sabes? Sí, sí, total, total. Me ha gustado mucho. Y nada, Jope, me da esta pena a todos los que nos escucháis, desearos de parte de todo el equipo de Acceseo unas felices fiestas, que los paséis con vuestros seres queridos, un buen inicio de año, que hagáis objetivos, vision board, todo También que lo que descanse. veáis por ahí, exacto, y que empecéis el 2026 con buen pie. Nos vemos pronto, os voy a echar de menos y a ti, Mauro, nada, que muchas gracias por pasarte, que siempre un placer tenerte por Nada, yo siempre aquí. hablar aquí siempre es súper agradable, así que cuando quieras. Pues nada, hasta luego, feliz Navidad Feliz y Navidad. bueno, feliz 2026. Hasta luego. Adiós.